Nuestra clase 11 es una unidad nueva, ya nos salimos del análisis territorial y entramos a esta última unidad que es sobre planificación más en genérico, ya no es de análisis territorial, sino que es de planificación, que son tres clases. Esta en específico habla de la planificación del territorio, las causas y los efectos esperados de los procesos de planificación, ¿cierto? ¿Por qué hacemos planificación? Em, Una de las cuestiones importantes de considerar es que se ha conceptualizado permanentemente el crecimiento de la ciudad como desarrollo. Entonces siempre se ha extraído o se ha abstraído políticamente justamente la idea de crecimiento e históricamente se le ha asociado como una ciudad que crece es una ciudad que se desarrolla. Y eso es un problema, eso es una cuestión que hay que cuestionarse porque la ciudad crece sostenidamente en relación al aumento de la población y la economía, eso es cierto, pero no porque crezca de esta forma, como lo hace, por ejemplo, Santiago o la mayoría de las ciudades latinoamericanas, de forma desordenada. Eso significa que va a ser mejor, ¿cierto? Que crezca, pues, podría ser mejor siempre y cuando esté ordenado, esté planificado, eh, porque ese planificación, ese ordenamiento va a permitir que el crecimiento genere desarrollo. Sin orden, es menos sustentable y es más problemático, genera más problemas que desarrollo. En ese mismo sentido tenemos la idea justamente de la planificación como un mediador entre tres actores de la toma de decisiones de los espacios urbanos, de la ciudad, de los territorios, que son justamente el Estado, la sociedad civil y el mercado. La planificación justamente tiene el principal objetivo es ordenar la toma de decisiones, ordenar el crecimiento justamente tomando en cuenta estos tres actores, sin olvidar ninguno, más allá de que nos gustaría o no sacar alguno de la ecuación, lo importante de la planificación contemporánea es que considera a estos tres polos, a estos tres agentes de desarrollo urbano. Respecto de la planificación en Chile, tenemos varios problemas de índole de gobernanza, diría yo, de planificación o de ordenamiento de estas ideas. Eh, Hay un Estado central, ¿cierto?, que ordena al país a través de distintos ministerios. En este caso, la planificación está integrado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, el Ministerio de Medio Ambiente, el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, y también SECTRA, que es la Secretaría de Planificación de Transporte. Entonces se generan distintos niveles, distintos estudios, distintas aproximaciones a la planificación desde el nivel central, desde un país. Un país toma decisiones sobre las comunas más pequeñas del país, va a decir como, bueno, tienen que pasar por todos estos elementos que son de gran nivel y tienen un montón de dinero con el que planifican, mientras que por el otro lado están los gobiernos regionales y los municipios que administran la planificación en nivel intercomunal o comunal, que tienen bastante menos poder. Entonces hay un problema ahí de asimetría. Si se fijan acá, hay tres componentes que son importantes para considerar la planificación. El plan en sí, que es el plan urbano, que es de la Secretaría Regional Ministerial. En cada región del Ministerio de Vivienda y Urbanismo está la evaluación ambiental, que la tutela el Ministerio de Medio Ambiente, y están los estudios viales cuando planificamos, que los tutela el MOP. Esos tres grandes planos son los que tienen que desarrollar estos estamentos, el gobierno regional y los municipios, dependiendo del nivel de la planificación, para tomar decisiones. Justamente esta planificación a nivel estatal es una mediación entre gobiernos municipales y regionales muy débiles, con ministerios con mucho poder, pero que no tienen la sensibilidad sobre el territorio, ¿cierto? ¿Qué sabe el mismo a nivel nacional sobre las pequeñas comunas que intentan planificar su desarrollo urbano? Entonces esa tensión es muy importante. ¿Con qué herramientas contamos para planificar? Son tres principalmente. Esto es una em, generación de conceptos a nivel internacional. Esto no solamente es en Chile, en casi todas las partes del mundo tenemos tres tipos de herramientas. Las herramientas de regulación, que son las típicas, la generación de planes, normativas, que entregan las reglas al mercado inmobiliario o al desarrollo inmobiliario en general.
la tarificación, que es justamente la generación de impuestos territoriales, de impuestos por pasar por ciertas vías, etcétera, ¿cierto? El peaje, el tax, el impuesto, las contribuciones, un montón de cuestiones que graban con ciertos impuestos a ciertas acciones que desarrollamos en la ciudad. Y la tercera forma de planificar es justamente la inversión, que es que el Estado ponga dinero en un territorio para hacer ciertas obras o cierto equipamiento, infraestructura, lo que sea. Entonces, invertir, regular a los privados o cobrarles una pequeña parte por hacer ciertas acciones en la ciudad, que sería la idea de tarificación. Los tres elementos se encuentran en Chile, unos con con mejor resultado que otros o con mayor énfasis, pero los tres están en Chile y están en casi toda la planificación urbana mundial. Respecto de la tarificación, ¿cierto? Están los impuestos clásicos en Chile, está el pago de contribuciones según el avalúo fiscal. Cada vivienda en Chile paga cada 3 meses, trimestralmente, unas contribuciones a impuestos internos a nivel nacional. Eh, que aportan al Fondo Común Municipal y a las inversiones que hacen las comunas. En general, hay un problema gigante porque las familias más vulnerables de Chile no pagan este impuesto, por lo tanto esa plata no va a la municipalidad, entonces los territorios que son pobres no pagan impuestos por contribuciones y por lo tanto los municipios de esas comunas pobres no tienen los recursos que tienen otras comunas, entonces es como un círculo vicioso, como están los sectores más vulnerables, necesitan inversión, pero su municipio no puede invertir porque nadie paga las contribuciones en ese territorio. Es un problema serio. Está el pago de patentes por circular, que también es una tarificación de nivel urbano, esta vez no a la vivienda, sino que al automóvil, a la movilidad. Eh, Está el pago de permisos de edificación, todo proyecto inmobiliario que se desarrolle tiene que pagar un pequeño porcentaje o un puesto por metro cuadrado. Cuando finaliza el proyecto, ¿cierto? Cuando saca un último trámite que se llama recepción final, el municipio cobra un pequeño impuesto. De nuevo, las viviendas sociales, por ejemplo, no pagan este impuesto. Las viviendas que no son sociales sí lo pagan, pero en verdad también no es un gran impuesto, un impuesto bastante pequeñito que sirve para bastante poco, comparado con los gastos que genera el desarrollo de un sector residencial. Por clase media o por clase baja que sea, cuando un sector crece y se desarrolla un sector residencial, la municipalidad tiene que entrar en distintos tipos de gastos, ¿cierto? Tiene que recoger la basura, tiene que regar las áreas verdes, tiene que colocar seguridad, tiene que hacerse cargo de ese territorio, y lo único que cobran a las inmobiliarias por esos desarrollos y esas expansiones urbanas es un pequeño impuesto por una sola vez, que no alcanza ni para el primer año de esos costos que genera el crecimiento de la ciudad. Y luego están los peajes para carreteras urbanas o interurbanas que son concesionadas, es decir, se le entrega a un privado la posibilidad de construir una carretera y cada vez que nosotros pasemos por allí tenemos que pagar cierta tarificación, ¿cierto? Todas son tarificaciones o impuestos de tipo territorial, de tipo urbano. Otro tipo de impuestos que son bastante más nuevos y que son bastante interesantes de revisar, en este caso es la ley de sistema de aportes al espacio público, es un impuesto que está desarrollándose hace muy poco, hace menos de un año que se está implementando, que también además del pago que hacen los desarrollos inmobiliarios al municipio a través del permiso de edificación y la recepción final, este impuesto que había mencionado antes, se les está pidiendo que cedan, antes de esta ley, que es de hace apenas 3 años, los desarrollos en densificación, es decir, comprar un terreno en un área central y desarrollar un proyecto, tenías que pagar los impuestos relacionados al permiso de edificación y nada más. Mientras que las expansiones urbanas tenían que construir las calles, tenían que desarrollar las áreas verdes, los proyectos de densificación no entregaban nada a la ciudad, nada. Esto viene a cambiar, pero también con eh, muy bajos montos, eso, y los desarrolladores que generen densificación tienen que pagar un porcentaje específico de cesión. Pueden hacer dos cosas, ceder el terreno o pagar ese dinero
a la municipalidad según el avalúo de ese terreno. Entonces lo que pueden hacer es entregar una franja, que en este caso, por ejemplo, para un proyecto más o menos que se ve así, se les exigía que ellos donaran como al espacio público alrededor de 300 metros cuadrados, poquísimo para un proyecto de este tipo, o sea, un proyecto grande, que era alrededor del 3% del terreno total, bastante poquito. Eh, o que aportaran a la municipalidad un valor de esos 2,82 por ciento en dinero, ¿cierto? Hay una conversión por cuánto vale ese suelo, en vez de cederlo, en vez de regalarlo al espacio público, los privados podían pagar. La traducción de esos 300 metros cuadrados en dinero eran 11 millones de pesos. Eh, Bastante poco, bastante nada, digamos, tampoco con 11 millones de pesos no alcanza ni a pagar un año de la recolección de basura de ese terreno. Pero bueno, antes no existía nada, hoy día por lo menos existe este impuesto. Eh, Ahí aparece, bueno, las leyes que justamente cambiaron para que esto fuese modificado y se agregara. Otra cuestión importante es que quien decide si el proyecto cede el espacio público o aporta el dinero es el propietario, el que desarrolla, la inmobiliaria. No es que el municipio diga, no, sabes que yo no quiero el dinero, sino que quiero que mejor hagan una plaza acá de 300 metros cuadrados. Eso no es posible que el Estado lo haga. El privado va a decidir si paga el dinero o si cede el terreno. También es un problema porque podríamos decir, bueno, como este proyecto llega a un barrio que tiene pocas áreas verdes, bueno, el municipio va a elegir entonces que este propietario ceda los 300 metros cuadrados, que es una plaza pequeña, pero es una plaza. Pero resulta que tampoco el privado podría elegir entregar el dinero y listo. Eh, Otra cosa importante de este impuesto es que requiere que los municipios desarrollen una cartera de proyectos que justamente van a aportar a ese desarrollo. O sea, las inmobiliarias que paguen, no que sean el terreno, sino que paguen, va a ir a financiar algunas de estas obras urbanas. No se gasta en cualquier cosa la plata, sino que se gasta en obras urbanas. Eso es importante. Otra fórmula, ¿cierto? Ya no como tarificación, sino que como inversión. Esta sí es bastante potente, bastante grande en Chile, que es el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que es un sistema multiescala, que incluso parte de la escala internacional y llega a la comunal. En la internacional existen algunas iniciativas del Ministerio de Relaciones Exteriores con países, eh, con convenios de cooperación, ciudades hermanas, un montón de elementos de inversión de nivel internacional en la ciudad, eh, pero bastante menor en monto, no son tan importantes en monto. Los principales son justamente el nacional, que es lo que yo les comentaba, justamente la inversión que proviene de los ministerios. Eh, Fondos ministeriales, obras públicas, vivienda y urbanismo, medio ambiente, política habitacional, grandes infraestructuras, vialidad expresa, centros de investigación, centros de alta especialización educacional, etcétera, son aportes que hace el país o el nivel nacional del Estado a cada uno de los territorios de forma bastante, en general, bastante desorganizada, sobre todo en la toma de decisiones. Imagínense a un ministro de nivel nacional decidiendo dónde van a estar los colegios de cierta comuna, o eh, eh, los equipamientos de salud, etcétera, como en qué comuna van a estar. Hay bastante de cuoteo político, el alcalde que me cae bien, el alcalde que es del otro gobierno, es de la oposición. Entonces hay un montón de cuestiones que evidentemente a nivel nacional se toman en general malas decisiones de cuestiones que van a afectar a territorios bastante específicos. Y en general es como el 90% del presupuesto nacional se gasta a través de los ministerios, mientras que a nivel comunal, por ejemplo, se gasta apenas del 10%. En países desarrollados, eh, el nivel nacional, los ministerios se gastan alrededor de entre el 50 y el 60% del gasto público, mientras que las comunidades autónomas, las regiones y las comunas se gastan el 40 o el 50%. Esa es la diferencia de Chile y por eso decimos que Chile es un país de alto centralismo. Se toman muchas decisiones a nivel nacional que son poco sensibles del territorio. Luego están los fondos regionales de desarrollo urbano, que son principalmente para espacios públicos, parques intercomunales, seguridad, equipamientos de nivel comunal
y vialidad intercomunal, ¿cierto? Las vías que atraviesan toda la ciudad, que no son solamente una comuna. Y a nivel comunal están los equipamientos más pequeños, la educación, también el deporte, la planificación urbana que está ahí, en la que se gasta bastante poco en Chile, también un porcentaje respecto de países desarrollados con bastante desajustes, se gasta poco en planificación. Y horas locales de infraestructura vial, manejo de residuos, mantención de áreas verdes, que es el principal gasto de cada municipio, son justamente estos elementos que son urbanos, el manejo de la basura, ¿cierto? Y la mantención de las áreas verdes. En eso se va gran parte de los presupuestos, sobre todo de las comunas más pobres, que no tienen más recursos. La mayoría va justamente a eh, educación, salud, áreas verdes y residuos. No, no hay plata para más cosas que eso y eso ya se entrega de forma deficiente. Eh, por lo tanto, como mucha inversión en proyectos, ya sabemos que las comunas tienen poco dinero y además tienen que hacerse cargo de cuestiones que son muy caras, como la basura, que podría ser un sistema regional, porque que cada municipio tenga sus propios camiones, su propia empresa, es una rareza. Solo en Chile podría pasar. Y así es, cada comuna tiene que hacerse cargo de una cuestión que es intercomunal, que claramente es regional, pero bueno. Eh, Respecto de escala regional, aquí hay un ejemplo de un plan, en este caso el plan intercomunal que pretendía revitalizar el anillo de hierro de Santiago, que es justamente el anillo de los antiguos trenes, que le daba el límite a la comuna, pero también, evidentemente, como es el límite comunal, afecta a ambos lados, ¿cierto? Las comunas de Recoleta, Independencia, Estación Central, San Joaquín, San Miguel por este lado, y Providencia, Macul y Ñuñoa por este otro. Entonces es un proyecto que incluye varias cuestiones, universidades. eh, es un plan que se está desarrollando para el Bicentenario, es decir, para el año 2010, que desarrolló bastante de este tipo de cosas, sobre todo los parques. Construyó bastantes parques, estos ustedes los conocen, es el sector de Parque de los Reyes, el sector del San Juan de la Aguada, Vicuña Maquena, donde se invirtió bastante. Esos son como los tipos de inversiones que se generan a nivel regional, que en verdad era plata de los ministerios. Otro ejemplo de esta planificación o de inversión urbana son grandes proyectos, en este caso el proyecto Rivera Norte en la ciudad de Concepción, que es todo este terreno que era un terreno semi-abandonado o bastante empobrecido que miraba justamente a la ribera del río Biobío, y que desde el año 95, desde el año 90 en verdad, se empieza a planificar y a inyectar recursos a través de distintas escalas, pero bueno, se dice que es comunal porque es un proyecto de una sola comuna, que es Concepción. Pero, de nuevo, coordina el MIMBU, que conforma un equipo con el municipio y como una dualidad de escala, pero además también considera a los pobladores que viven en este sector deteriorado y las inversiones privadas interesadas, en este caso supermercados, malls y algunos de ese tipo de cuestiones. Entonces se desarrolló un gran proyecto, una gran radicación, se le llama radicación porque en verdad es gente que vivía de manera informal en gran parte de ese sector y se desarrolló un proyecto habitacional aquí donde se radicaron, no se erradicaron, no se echaron del lugar, sino que se mantuvieron sus viviendas con un proyecto de vivienda social, pero al mismo tiempo eso permitió el desarrollo de nuevos paños, ¿cierto? Para actividades comerciales, actividades de áreas verdes, puentes, un nuevo frente urbano, etcétera. Un proyecto bastante interesante, bastante exitoso, se nombra siempre como un buen ejemplo de planificación, de inversión urbana, ¿cierto? Estamos hablando en este caso de inversión en la escala comunal. Y otro proyecto que también es muy famoso, también es de inversión, pero es de una escala más barrial, es el programa Quiero mi barrio, eh, que es un programa que ha sido bastante exitoso y bastante publicitado, incluso a nivel internacional, que es un programa de generación de espacios públicos y algunos equipamientos menores en los barrios más vulnerables de Chile, que es un proyecto que nace en el 2006, y
la idea justamente era desarrollar 200 barrios donde se desarrollaran este tipo de proyectos que mejoraran eh, no solamente el espacio público, sino que también la vida en comunidad y la generación de nuevas redes sociales en torno a la reconstrucción física y social, ¿cierto? No, no solamente la generación de nuevos espacios, sino que también la generación de una comunidad. Eh, y este sí era un modelo de gestión descentralizado, también de nuevo con plata de los ministerios, pero que se traducía en el territorio a través de decisiones que tomaban los vecinos con la comuna. La plata igual venía del Estado Nacional, pero se gastaba a través de los gobiernos locales. Y eso también era, por eso también fue tan exitosa, porque a pesar de que tenía poco dinero, era poca la inversión, fue decidida por la gente y por la escala local del Estado, y por lo tanto era bastante más sensible. Entonces, y por lo tanto también era más sentida por las personas y bastante más exitosa. Y por último, tenemos acá el tercer tipo de planificación, que ha sido el tradicional y el más fuerte en el caso de Santiago y de Chile en general. Tiene una historia ya bastante más antigua. El primer plan, ¿cierto? Estamos hablando de la regulación como forma de planificar la ciudad. Habíamos hablado antes de inversión, ¿cierto? Y de tarificación, y ahora el tema de la regulación. Fuimos, creo que en orden inverso, pero bueno. Y esta sí ya tiene bastante más tiempo, ¿cierto? Vimos como los otros proyectos parten en los años 90 en adelante, pero la planificación en Chile parte en los años 60. El primer plan intercomunal de Santiago, Plan Regulador Intercomunal de Santiago, PRIS, de 1960, es una obra de Juan Honol y Pastor Correa, y luego Juan Parroquia, arquitecto bastante conocido, y se desarrolló en el Ministerio de Obras Públicas, de nuevo a nivel nacional, para planificar una ciudad, Santiago. Y generaba como un ordenamiento de los usos y de los nuevos usos de la ciudad cuando la ciudad era bastante pequeña. Estamos hablando de que esta es la comuna de Santiago y vemos como gran parte de los sectores que son cercanos ni siquiera estaban desarrollados los años 60. Entonces, fue una coordinación intermunicipal, también además, el MOB coordinó, pero finalmente todas las municipalidades participaron. Eh, Esto permitió erradicar la mayoría de las industrias molestas que habían antes dentro del centro de Santiago. Había mucha industria bastante contaminante y este plan permitió erradicarla y también permitió en alguna medida descongestionar el tránsito porque no había tantas vías y este plan planificó bastantes vías nuevas que permitían justamente este tránsito. Y al mismo tiempo desarrolló o permitió el desarrollo progresivo de algunos subcentros. Antes el centro era uno solo, existía acá, y todos los flujos iban hacia allí, y este plan generó nuevas subcentralidades, son bastante claras en el plano, si ustedes ven ahí, y son las que hoy día se conocen como los subcentros de Santiago. En los años 60 se empezaron a planificar. Eh, Tiene algunas cuestiones positivas y otras cosas negativas. Hay algunas, no me voy a detener mucho en esto, pero una de las principales conclusiones es que no basta solo con zonificar un sector, y esa es una eh, conclusión que sacamos ahora. Estamos hablando de que han pasado 60 años de este primer plan, eh, pero para la época era bastante avanzado zonificar, ¿cierto? Es decir, como dónde van los usos y cómo los ordenamos en la ciudad, era un buen aporte. Hoy día decimos, bueno, evidentemente no basta solamente con zonificar y regular, sino que hay que invertir y hay que tarificar y hay que hacer todo eh, sistema complejo de planificación de la ciudad. Luego, cosas interesantes que han pasado con la historia de la planificación en Chile. El año 79, ¿cierto? Cuando estamos hablando de nuevo de regulación, el año 79 estábamos en dictadura y se decidió derogar el plan anterior, es decir, eliminarlo, ya no contaba este ordenamiento, se decidió dejar al libre mercado las decisiones de la ciudad. Se desarrolló este plano que muestra en naranjo lo que estaba construido y en amarillo todo lo que se podía construir, y en verdad no había ninguna regulación y la ciudad podía crecer para cualquier lado en función del mercado. El mercado lo regulaba. Ese es el decreto 420 de 1979,
que plantea básicamente que la ciudad no debe ajustarse a una imagen objetivo pensada desde el gobierno central, ¿cierto? La disolución del Estado, de todo el neoliberalismo, Chicago Boys, economía, libre mercado, esa era la idea principal. Entonces el límite urbano debe ampliarse y no afectar al mercado de suelo, el mercado de suelo debe ser libre. Eh, y desde ese punto en adelante, desde el 79 en adelante, vivimos un proceso de periferización brutal, de crecimiento desregulado, de un montón de problemas de segregación, de autosegregación, de exclusión, eh, y un crecimiento descontrolado, y además no solamente descontrolado en términos de cantidad, sino que de un montón de sectores residenciales que empezaron a nacer, que no tenían ninguna conectividad, tanto para sectores ricos como para sectores pobres. Los más ricos evidentemente podían pagar su conectividad o incluso la pagaba el Estado, ¿cierto? El Estado construía carreteras para que se fueran a vivir cada vez más lejos, y a los pobres se les enviaba al otro sector de la ciudad con viviendas sin ningún grado de conectividad, ningún tipo de subcentro, ningún tipo de planificación, solamente viviendas, 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 eh, cada vez más lejos de la ciudad. Eh, y sin ninguna conectividad, ni siquiera de tipo vial. Automóvil tampoco es que hayan podido tener, pero bueno, esas eran las condiciones. Y eso gracias a la regulación, a la decisión de la dictadura de decir, aquí no se planifica más, esto se entrega al libre mercado. Esa decisión no fue retrotraída, a pesar de que hubo un ajuste en 1985, que es un ajuste relacionado con generar un nuevo límite. ¿Qué pasó en el 85? En gran parte de la zona central de Chile hubo un terremoto brutal, muchas edificaciones se colapsaron y surgió la necesidad justamente de ver para dónde se podía mover la población de la que su vivienda quedó absolutamente destruida. Y en esta idea de que el mercado regula todo, se generaron problemas mucho mayores de especulación de suelo, de un montón de cuestiones que no permitía el desarrollo de proyectos durante varios años, y por lo tanto el año 85 se decide, 6 años después de la desregulación, donde pasó casi de todo, y hubiese pasado mucho más, pero como estábamos en crisis económica en esos años, tampoco fue tan explosivo el crecimiento porque no había mucho dinero en el país, entonces no hubo tanto desarrollo, hubiese sido mucho peor. Se limita nuevamente la ciudad, se suprimen las áreas de expansión urbana, se trata de generar un límite un poquito bastante mayor que el que genera el PRI del 60, pero finalmente un límite que antes no había. Se segrega entre área consolidada y potencialmente urbanizable, y se genera como una especie de buffer que dice como estas son áreas de primera prioridad, de segunda prioridad, de tercera prioridad, que extrañamente y no extrañamente tenía directa relación con la posibilidad de que el Estado pagara por ese suelo para desarrollo de ciertos proyectos. Eh, y bueno, el área primordial, la idea era que se ocupara en los siguientes 10 años de la planificación, o sea, 6 años después de la desregulación se dieron cuenta que en verdad producía más problemas que soluciones el libre mercado del suelo, y se intentó regular nuevamente, cosa que no funcionó tanto porque había bastantes trampas en esta política ajustada, pero por lo menos hubo la generación de un nuevo límite que era importante. Y luego, desde el 85 hasta el 94, estaba esta política ajustada, y el 94 ya, ¿cierto? Con la vuelta, en verdad, casi 5 años, 4 años después de la vuelta a la democracia, recién se vuelve a planificar Santiago. Y se genera el PRMS, lo que conocemos como Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que de nuevo vuelve a colocar la idea de sectores que completan la ciudad, distintos usos del suelo, y la idea de subcentros. Recupera la idea de subcentros con la idea de justamente entregar servicio a los sectores más alejados de la ciudad, que fueron lanzados a la periferia justamente por esta política de desregulación de los años 80. Intenta frenar el crecimiento, la expansión, fomenta la densificación, promueve la regulación del suelo del gobierno central, de nuevo otra idea completamente distinta, ¿cierto? Desde la desregulación del mercado libre a una regulación del gobierno. Y el aumento de la densidad, sobre todo del área central, con la idea de que la ciudad no siga expandiéndose brutalmente como lo estaba haciendo hasta ese momento. Esa, eh, esa regulación del 94 tuvo una modificación en el año 97,
donde se genera este plan de nuevas zonas urbanas de desarrollo urbano condicionado, que es una nueva condición em, que permite la expansión urbana descontrolada siempre y cuando los privados generen, se supone, proyectos integrales de desarrollo urbano, sobre todo hacia el norte de la ciudad, ¿cierto? En la provincia de Chacabuco. De nuevo, ¿cierto? Después de 4 años, de 3 años desde el PRMS del 94, las autoridades, esta vez ya no en dictadura, en democracia, deciden que el libre mercado puede funcionar en áreas rurales y que puede expandirse la ciudad siempre y cuando se generen algunas condiciones. Se generan justamente esta idea de eh, el desarrollo urbano condicionado, que justamente quiere decir de que se puede desarrollar un sector que no es urbano, que está lejos de la ciudad, siempre y cuando haya ciertas condiciones, como por ejemplo la inclusión de vivienda social, la construcción de la vialidad por parte de los privados. Era una idea interesante, neoliberal evidentemente, que tiene algunos ejemplos. En general, el tema más social, como por ejemplo la inclusión de vivienda social, nunca surgió. Todavía está el terreno ahí de los sectores de Chicureo que prometieron viviendas sociales y nunca se construyeron. Es una promesa incumplida del periodo eh, de los gobiernos de la concertación, los primeros gobiernos de la concertación. Eh, ¿Cierto? Donde evidentemente la idea neoliberal estaba en la planificación urbana, los privados pueden hacerse cargo, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones que el Estado les va a poner, pero si el Estado pone pocas condiciones, en verdad sigue siendo un tremendo negocio y sigue siendo libre mercado al final. Esto generó este tipo de crecimiento. Los proyectos urbanos, bueno, se han llamado de distintas formas, se han llamado zonas de desarrollo urbano acondicionado, áreas prioritarias de desarrollo urbano acondicionado, se han llamado proyectos de desarrollo urbano acondicionado y lo que han permitido generalmente es este tipo de crecimiento fuera de la ciudad, sobre todo a sectores ricos, ya estos sectores pobres ya no se incluyen, estos son los principales condominios en áreas rurales, que es permitido por los planes reguladores desde el 2007 en adelante, que es justamente esta idea de desarrollo condicionado que yo les comentaba. Se suponía que todos estos sectores debían tener, porque una de las condiciones era que construyeran un porcentaje de vivienda social, cosa que no pasó nunca, a los privados nunca les interesó colocar, siempre lo dejaban para la última etapa y esa última etapa nunca se completó ningún proyecto. Eh, Finalmente terminamos como con una ley eh, que el 2011 termina con esto de los desarrollos urbanos condicionados, definitivamente parecen no funcionar, o sí funcionaron, en verdad fue un súper buen negocio para las inmobiliarias. El Estado no tuvo ninguna capacidad de cumplir con las promesas que generó. El ejemplo es el que ya les comentaba, la vivienda social nunca se construyó. Eh, y los porcentajes que ellos prometían eh, que estos desarrollos condicionados prometían, por ejemplo, 10% de equipamiento, 7% de sesiones construidas de áreas verdes, 3% de sesiones municipales para equipamiento, en verdad realmente no eran eso, nunca fueron eso, eran apenas un 10% de sesiones de áreas verdes y algunas sesiones municipales de equipamiento, no mucho más que eso, y lo que sí generó fueron como periferizaciones de los sectores más ricos de la ciudad. No, lo que quería mencionar con esta diapositiva es que no quiero demonizar este tipo de desarrollo urbano condicionado, sobre todo porque hay buenos ejemplos de este tipo de planificación en países serios, por así decirlo, en España, en Francia. Están este tipo de proyectos, las zonas de aménagement concerté en Francia, o los proyectos de actuación urbanística eh, coordinada que se llaman los PAU, los ensanches, o los planes de redacción privada en Alemania, que son justamente esta idea, incluyen vivienda social, ahí vemos un proyecto de vivienda social, por ejemplo, en el ensanche, en este caso de Vallecas, sector privado de altura media, buenos espacios públicos, proyectos interesantes. En verdad ese tipo de proyectos funcionan, pero siempre y cuando hay un Estado que en verdad no esté
mejorando las rentabilidades privadas, sino que esté de verdad pensando en los objetivos que tiene que pensar el Estado. Es decir, en estados avanzados, en estados de bienestar, este tipo de proyectos de desarrollo urbano acondicionado sí tienen futuro. En un Chile neoliberal, evidentemente, era una cuestión armada para que los privados eh, mm, desarrollaran fuera de la ciudad con precios de suelo bastante bajos, ¿sí? Y no, al final no concretaran ninguna de las promesas que hacían. Y bueno, finalmente, bueno, en alguna medida, parte de la historia final de este tipo de proyecto es la modificación 100 al PRMS, más conocido como PRMS 100, que se promulga el año 2011, que dice, y ahora sí vamos a acabar con esto de las periferizaciones, tanto de gente vulnerable como de gente de condominios cerrados de alto estándar. Y vamos a completar la ciudad con planificando justamente estos sectores de la ciudad que todavía no se desarrollan, que por alguna razón han estado ahí permanentemente, y las vamos a planificar con áreas verdes intercomunales y con sectores residenciales que vayan completando la ciudad. No vamos a permitir más este tipo de cuestiones que se permitieron durante todos los años 90 y la primera década del 2000. Eh, y este proyecto, bueno, se ha ido desarrollando de alguna manera, algunas de estas áreas se han ido completando, algunos de los parques se han ido construyendo. Este es el emblemático Parque Bicentenario de Cerrillo, que está allí, está construido, todavía falta que la residencia se construya alrededor, esperemos que eso pase. Bueno, han pasado 10 años ya de ese proyecto y de la promulgación de este PRMS 100 y seguimos un poco a la espera de ver qué pasa. Bueno, también, no por ser una planificación de este tipo más concentrada, se dejaron de colocar algunos objetivos importantes, como por ejemplo la cuota de vivienda social de un 30%, las áreas verdes construidas y ejecutadas por los privados y obras de infraestructura pagadas por los privados, ¿cierto?, que van a desarrollar estos proyectos. Eso es lo que todavía no cuaja y todavía no tiene como buenos ejemplos que mostrar. Bueno, pero todavía es un plan joven y vigente, a pesar de que ha tenido modificaciones posteriores, pero modificaciones menores. La modificación 100 al PRMS es la más emblemática de los últimos 10 años. El resultado final es básicamente este que muestra esta imagen. Un sector consolidado, un límite urbano, zonas de urbanas condicionadas, reconversión al interior, que pues, son las que permite el PRMS 100, zonas de desarrollo, proyectos de desarrollo, centros urbanos condicionados, sectores de crecimiento, o sea, básicamente un desorden completo de la planificación en función de esta idea neoliberal de que el mercado lo regula. Una ciudad que no es muy distinta de otras ciudades en Latinoamérica, ¿cierto? Con altos niveles de segregación, eh, que abusa de las autopistas, de los grandes recorridos y de sectores de la ciudad que están muy alejados de las áreas centrales de los servicios, tanto para las clases más bajas como para las clases más altas. Y finalmente también un individualismo, ¿cierto? Ya si lo llevamos como una cuestión casi ideológica, el resultado de esta ciudad es una ciudad individualista, con espíritu exclusivista, ¿cierto? Hay sectores que son exclusivos para ciertos lugares, o sea, para ciertas personas en la ciudad, y una ausencia de diversidad social en general. El siguiente hito, que ya esto es como una mezcla, en verdad esto es distinto, no es ni tarificación, ni inversión, ni planificación, ni regulación, es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ¿cierto? Como para completar esta historia de la planificación urbana en Chile, que es una política, básicamente un listado de intenciones interesantes, eh, que se quedan todavía las buenas intenciones, los grandes objetivos, que se promulga el 2014, fue un proceso que fue un compromiso de gobierno de Piñera en su primer mandato, que tuvo bastantes dificultades técnicas para desarrollarse, pero finalmente tuvo algún nivel de participación de distintos actores, fue un proceso bastante largo, que al final quedó relativamente bueno, yo tengo una buena percepción de lo que es
la Política Nacional de Desarrollo Urbano, a pesar de que, de nuevo, es un listado de buenas intenciones, no es nada más concreto que eso, pero ha permitido fundamentar algunos proyectos, algunas políticas posteriores, etcétera. Y que resulta muy interesante porque en verdad, en alguna medida, la participación le colocó un énfasis social a este proyecto, también académico, las universidades participaron y hicieron un buen aporte, a tal nivel que cuando se llegó al final del proceso, la Cámara Chilena de la Construcción, que es el principal gremio inmobiliario de Chile, no firmó el documento final porque consideró de que el Estado generaba mucha injerencia en los negocios inmobiliarios con esta política, y se restó de firmarla. Eso quiere decir que está buena o que algo tiene, ¿cierto? Que el resultado final es positivo, si es que la Cámara Chilena de la Construcción decidió no firmarlo. Y costó bastante, se fijan, se firmó el 2014, los últimos meses del gobierno de Piñera 1, porque también había bastantes sectores de derecha que se negaban a firmar. Pero finalmente, como era un compromiso de gobierno, se terminó por promulgar esta política nacional. Ya llevamos 6 años de política nacional, hay algunas leyes que han ido cambiando y han mejorado, entre ellas, lo habíamos comentado antes, el tema de la puerta al espacio público, y todavía hay varios proyectos en desarrollo que han estado frenados por la contingencia, pero que van en el sentido contrario, distinto a la desregulación de la que fuimos testigos durante los últimos 30 años, o incluso 40, así que incluimos los 10 años de dictadura militar. Así que en alguna medida ha ido mejorando esta cuestión, esta condición. Una de las cuestiones interesantes, por ejemplo, que han surgido de la política nacional son los incentivos normativos, que es otra forma de planificación, que no es ni tarificación, es una especie de tarificación, pero también regulación, que es la posibilidad de que los edificios puedan tener, y eso es una posibilidad que los municipios pueden desarrollar planes reguladores, en los cuales se les permite a los inmobiliarios desarrollar, por ejemplo, más pisos, más altura o más metros cuadrados en función de aportar vivienda social o aportar áreas verdes. Entonces, lo pongo como cuestión final y diferente porque no sé si es una tarificación, si es una planificación, si es una regulación, no está muy claro, pero aparecen experimentos interesantes, justamente después de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ¿cierto? Que es como el elemento que permite que ciertas leyes cambien para aportar a una mejor ciudad desde el desarrollo inmobiliario, justamente como esta. Y todavía están en desarrollo, hemos desarrollado en particular, hemos propuesto algunos planes que incluyen este tipo de incentivos, siempre y cuando con un plan con estas condiciones, pero estamos hablando no para expandir la ciudad, sino que para desarrollarla al interior, ¿cierto? Si alguien quiere densificar al interior de la ciudad y en vez de 10 pisos quiere tener 12, tiene que entregar un 20% de vivienda social. Y esas son las transacciones que, de nuevo, hablamos de planificación cuando justamente tratamos de mediar los intereses entre el Estado, la ciudadanía y los privados que desarrollan ciudad, porque ese es el principal rol de la planificación.